Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Felipe Jaramillo, aquí en nuestro servicio de las 8 de la noche, viernes. Esta es la cuarta semana profética y hoy celebramos en el mundo el cristianismo también celebra lo que conocen como el Viernes Santo. Voy a compartir las 7 palabras de Jesús en la cruz en esta noche. Le pido al Señor que bendiga tu vida. Jessica Romero está con nosotros, Dios te bendiga. Que van entrando, María Majano, bienvenida, Dios te bendiga. Nani Otero también está con nosotros, Dios le bendiga. Y ahí se van uniendo los hermanos y yo aprovecho para darle gracias al Señor y pedirle al Espíritu Santo que use mis palabras y que mis palabras no sean humanas, sino que sea la palabra del Señor a través de mi boca para bendecir y tocar tu vida. En el nombre de Jesucristo. Se ha unido Karen Pachas con nosotros, Dios te bendiga. Bernardo Yucutev, Dios le bendiga, bienvenido. Lucy Rivas, bienvenida. Gloria Martínez, bienvenida, Dios te bendiga. Luz Hernández, Talía Pérez, Guillén, Mélida Chiriboga, Ruth Alvarado, Dios les bendiga. Roberto Rincón, Lilian Calarte, bienvenida, Dios te bendiga. Luz Hernández, bendiciones. Familia Leiva, bienvenidos. De manera que vamos entonces a dar comienzo a la palabra del Señor, ya que todos están entrando, y vamos a compartir las 7 palabras de Jesús en la cruz. Es uno de los mensajes más poderosos de Jesús porque es el final de su vida aquí en la tierra como hombre. Recuerde, Él es 100% Dios, 100% hombre, pero todo lo que hizo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. La primera palabra está en Lucas capítulo 23, verso 34. Dice así: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta primera palabra es la palabra del perdón. Y es que es una de las columnas vertebrales del cristianismo. Una de las cosas más importantes es el perdón. Estamos aquí gracias al perdón del Señor, porque Él nos perdonó, porque Él nos amó y entregó su vida por nosotros para perdonarnos. Y por eso la vida de nosotros consiste en que hemos sido perdonados por el Señor. Ahora, este perdón tiene algunas condiciones. No son las obras para recibir este perdón, pero sí hay algunos requerimientos para recibir este perdón. El primero de ellos es darle gracias al Señor por ese perdón y entonces reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador en la cruz, o sea, la fe. La fe es la llave principal para recibir el perdón del Señor. La segunda condición es que lo confesemos como Señor y Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Y por eso en la mayoría de las iglesias o cuando hay algún evento cristiano se hace un llamado para que las personas pasen y confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador para recibir el perdón. La tercera de ellas es reconocer nuestros pecados y apartarnos de ello. Pero hay una muy importante que no se puede olvidar, y es que de la misma manera que yo he recibido el perdón de Dios, tengo que perdonar a los demás. De manera que es muy importante recibir el perdón y dar el perdón. O sea, para poder recibir el perdón yo tengo que perdonar. Ahora, pastor, pero es que no me ha pedido perdón, la persona no ha cambiado, no se ha arrepentido, ¿cómo la voy a perdonar? Cuando me pida perdón, cuando se arrepienta o cuando cambie, la voy a perdonar. Pero no es así. Jesús perdonó a sus enemigos en la cruz cuando estaba en la peor posición, estaba desnudo, estaba muriendo, estaba siendo torturado, y por aquellas personas que le hicieron mal, Él los perdonó ahí en ese momento. Nadie le estaba pidiendo perdón y Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que el perdón es algo que se regala. Es un regalo que el Señor nos dio, y si nosotros recibimos ese perdón por gracia tenemos que dar ese perdón. La segunda palabra
Está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la palabra de salvación. El propósito de la muerte de Jesús se está cumpliendo y es salvar a la humanidad. Ese ladrón representa la humanidad que ha pecado, que está perdida, pero que al reconocer a Jesucristo como Señor y su obra en la cruz del Calvario, recibe el perdón por gracia. Entonces, esa es la palabra del perdón. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahí en las mayoría en las traducciones falta una coma, porque no es que hoy estaría ese hombre con Jesucristo en el paraíso, porque Jesús no iba al paraíso, Jesús iba al infierno, para ahí en el infierno resucitar y vencer a Satanás, y luego subiría al cielo, presentaría su sangre como ese sacrificio delante del Padre, y regresaría por aquellos que estaban en el seno de Abraham esperando la resurrección. Y ahí era donde se iba a encontrar con este hombre que fue el primero en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero por eso Jesús le dijo: en verdad, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra está en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. La tercera palabra es la palabra de la responsabilidad. Jesús era el hijo mayor y era el responsable por su mamá. En ese momento José no aparece. Parece que José había muerto, ya no está en el panorama, no se ve ahí bíblicamente, pero el responsable es el hijo mayor. Y Jesús está muriendo, pero no está evadiendo su responsabilidad. Le entrega la responsabilidad de su madre a Juan. Hermano, y esto nos enseña nuestra responsabilidad. A veces uno no quiere delegar responsabilidades porque ve la irresponsabilidad de las personas. Cuando una persona hace las cosas de mala manera, de mala gana, o cuando le gusta lo que se le manda a hacer, lo hace, pero cuando no le gusta, no lo hace. Tienen a veces muchas excusas, y eso es falta de responsabilidad. Y para poder ser usado en el reino, para que el Señor te promueva en el reino, debes ser responsable a las cosas que se te asignan o que son dadas por Dios para ti. La cuarta palabra está en Mateo 27:46, cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la cuarta palabra, la palabra del desamparo. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En ese momento de las 3 de la tarde es el momento más difícil en la crucifixión, no solamente por el cansancio, la deshidratación, el dolor y todo lo que estaba pasando físicamente, sino que es el momento en el que el Padre se aparta de Jesús por causa del pecado. El pecado de la humanidad, la enfermedad de la humanidad, la maldición de la humanidad cae sobre Jesús en ese momento, y por primera vez Jesús se siente desamparado, solo, sin la presencia del Padre. Jesús, como hombre, había tenido una estrecha comunión con su Padre a través del Espíritu Santo, pero ahora, por causa del pecado, la desobediencia del hombre, y por tratar de libertarnos y salvarnos a nosotros, el Padre se separa. Hay una separación. El pecado separa al Padre de Jesucristo, y por eso Él se siente desamparado, se siente solo, se siente que por primera vez está lejos del Padre Celestial. Por eso es la palabra del desamparo. La quinta palabra está en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esa sed es algo muy importante. Sed es una necesidad. Jesucristo tenía sed física, porque llevaba prácticamente, creo que un par de días sin tomar prácticamente casi nada de líquido. Estaba deshidratado,
más las heridas, el calor, todo esto aumentaba la deshidratación. Por supuesto que tenía sed física, tenía sed en su alma, en sus emociones. ¿Por qué? Porque tenía ese dolor, de esa necesidad de salvar a la humanidad, de cumplir de obedecer al Padre, de cumplir con el cometido del Padre. Tenía sed en su alma de salvarte a ti y a mí. Tenía esa necesidad de cumplir y obedecer al Padre. La tercera sed es la sed espiritual, porque en ese momento estaba alejado de su Padre y tenía sed de la presencia de Dios, sed de estar con el Señor. De manera que esas tres sed eran las que se manifestaron en ese momento. No solamente la sed física, sed emocional, sed del alma, sed del espíritu y sed de lo físico. En Mateo 27:34 dice que le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Marcos 15:23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Porque el vino mezclado con mirra no solamente sabe agrio, sino que es un anestesiante. Esto Jesús no lo tomó porque él no quería minimizar el dolor que por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, pero Filipenses dice experimentado en quebranto. Imagínate, experimentado en dolor y en quebranto. ¿Quién quiere ser experto en quebranto? ¿Quién quiere ser experto en dolor? Nosotros le huimos al dolor, pero Jesucristo fue experto en el dolor y en el quebranto por causa de la salvación del hombre. Y quiso experimentar todo, ¿no? Un anestesiante iba a minimizar su sacrificio y él se sacrificó totalmente. Por eso no recibió este vinagre con mirra, porque eso había menguado el dolor en su cuerpo y él estaba pagando el precio total para salvarnos a nosotros. Pagó todo el precio con su vida. De manera que por eso hoy somos salvos. Por ese precio tan grande que él pagó en la cruz. No pidió rebaja, no escatimó el dar toda su vida y todo su dolor para que nosotros no solamente seamos salvos, sino seamos sanos, seamos prosperados y libertados. Ese fue el precio que él pagó. Hoy, ¿cómo recibo yo eso? A través de la fe. Por eso, toda esta semana hemos hecho tanto énfasis en destruir el temor de nuestras vidas, porque el temor quita la fe y es muy importante para poder recibir todas estas cosas, la fe. Cree y verás la gloria de Dios. Solamente cree, dice el Señor, y verás su gloria. La sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La palabra del cumplimiento. Esta palabra solamente fue citada por el apóstol Juan, porque era el único discípulo que estaba cerca de la cruz con la madre de Jesús. Fue la única, Juan fue el único que escuchó esa palabra: consumado es. Cada palabra que Jesús dijo es muy importante, porque era una palabra con mucho esfuerzo. La incomodidad de estar en la cruz, clavadas sus manos, sus pies, latigado con una corona de espinas, la posición, cada que se respiraba había que hacer un esfuerzo humano para tomar aire. Por eso la muerte de Jesús, lo más probable fue un ataque cardíaco por dos cosas: falta de aire y había perdido mucha sangre. De manera que lo que él sintió fue un ataque cardíaco por estas dificultades. Pero cada palabra era un esfuerzo. Por eso estas 7 palabras son tan importantes, porque es la última predicación de Cristo en la tierra antes de morir. Ya después resucitó y hizo otras cosas, pero como hombre antes de la muerte, estas sus últimas palabras de mucha importancia para el cristianismo y para todos aquellos que le seguimos, le servimos y creemos en él. Consumado es significa el fin,
el fin de su plan, el fin del propósito de Dios, el fin con el cual había venido a la tierra. También significa perfecto, porque lo logró hacer perfectamente sin desviarse, acabado, terminado. Y eso es, esa palabra consumado es como lo que hace un artista después de pintar su cuadro, que le pone la firma cuando termina. El consumado es la firma que el Señor le puso a esa entrega, fue su sangre derramada en la cruz por nosotros. Y por supuesto, consumado también significa cumplido. Se cumplió la obra de Cristo para la humanidad. Mire esto, Jesús no solamente nos salvó a nosotros, salvó a la humanidad del futuro, del presente y del pasado. Todos los santos del Antiguo Testamento, que Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, todos estos hombres de Dios, Moisés, al morir iban al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Un lugar debajo de la tierra. Ellos no podían ir al cielo porque el cielo estaba cerrado. Jesucristo era el único que podía abrir el cielo. Hay un par de excepciones que no murieron y que fueron al cielo, y son Enoc y Elías. 2 excepciones. Pero el resto de los santos estaban ahí en el seno de Abraham esperando ir al cielo. Habían cumplido la ley, habían seguido a Dios, pero no podían entrar al cielo. El cielo estaba cerrado. Jesucristo, cuando muere, baja a las profundidades de la tierra, vence a Satanás, se resucita, se presenta al Padre con su sangre del sacrificio. El Padre acepta la sangre y entonces Jesús baja por todas estas personas que estaban esperando la salvación y los lleva al cielo, abre el cielo. De manera que esta gente que vivía en la ley tuvieron que esperar al Redentor. ¿Por qué hoy hay gente que todavía cree que se quiere salvar a través de la ley, cuando en el tiempo de la ley ninguno se salvó? Todos tuvieron que esperar al Mesías Cristo, al Redentor, para ser salvos, para ir al cielo. De manera que hoy no trates de cumplir la ley mosaica. Son 660 mandamientos para tratar de salvarte. Mejor sigue a Jesús, acéptalo como Señor y Salvador, y entonces Él transformará tu vida, cambiará tu vida, y tú podrás ir al cielo a través de Jesucristo. No hay otra manera de ir al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Todo el mundo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, la única manera de entrar al Padre, al cielo, es a través de Él. Entonces hay un cumplimiento tipológico en todo esto. Cuando Adán y Eva pecan, el Padre hace un sacrificio de un cordero y coloca esa piel de los corderitos, viste a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se habían puesto unas hojas para taparse cuando se sintieron desnudos, y el Padre hace este sacrificio, derramamiento de sangre, coloca esa piel, cubre a Adán y a Eva, y como una señal de ese sacrificio para cubrir su pecado. Pero Jesucristo es el verdadero Cordero. Él es el cumple esta profecía, porque lo que estaba pasando con Adán y Eva era algo tipológico, profético de lo que iba a suceder con Jesucristo. Lo mismo sucedió con el arca. El arca era un barco que solamente los que entraran en él iban a ser salvos del diluvio, y solamente el que entrare por esa puerta sería salvo del diluvio. Jesucristo es la puerta del arca. Nosotros tenemos que ir a Él para poder ser salvos. Y ese es otro cumplimiento. También el sacrificio de Abraham. Abraham, Dios le dice: sacrifica a tu hijo Isaac. Él sube a ese monte, y cuando lo va a sacrificar, el Padre le dice: ya sé que lo sacrificaste en tu corazón, pero aquí la provisión, un cordero. Ese es Jesucristo, la provisión de nuestra salvación. Dios mismo dando su propio hijo por nosotros. Pero Abraham estaba dando su propio hijo. Es una tipología de lo que iba a ser el Padre
con su Hijo Jesucristo, sacrificarlo. Abraham no lo tuvo que hacer, vino una provisión para que lo hiciera porque era una tipología, pero el Padre sacrificó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Estos son los cumplimientos proféticos. El Salmo 69, un salmo que fue escrito más de 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Mire lo que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto era una profecía 1000 años antes de la muerte de Jesucristo, de la crucifixión. David escribió que proféticamente con detalle lo que iba a suceder. Cumplimiento soteriológico, 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay sino un solo mediador, no hay ningún otro, no se puede llegar a través de otro. Se nos han enseñado que hay varios mediadores, pero aquí la Biblia dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lucas 23:46 es la última palabra, la séptima palabra. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la palabra de la expiación, es donde Él encomienda su alma. ¿Por qué? Porque ahora Él estaba haciendo este sacrificio, pero confiaba que su Padre lo iba a resucitar de los muertos. Él estaba creyendo en la resurrección. Ahora es una muerte real, es una muerte voluntaria, es una muerte ejemplar. Muchos creen o muchos dicen que se desmayó y realmente no murió. Otros dicen que pusieron a otro y no era ese. Otros dicen que se robaron el cuerpo de la tumba. Pero yo quiero decirle algo: el que murió fue Jesucristo y el que resucitó fue Jesucristo. Toda nuestra fe está basada en esto, toda nuestra esperanza, toda nuestra salvación, todo lo que dice la Biblia está basado en esta creencia. Lo que Adán se perdió en Cristo se recobró. Adán perdió el derecho legal por el pecado de gobernar y sojuzgar la tierra. Vino la maldición a la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Pero Cristo, el postrer Adán, recobró todo. En Adán caímos, en Cristo fuimos levantados. En Adán pecamos, en Cristo fuimos perdonados. De manera, iglesia y amados hermanos, amigos, Dios me los bendiga en esta noche. Estas fueron las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Reflexione sobre esto. Acepte a Jesucristo como Señor y Salvador si no lo ha hecho. Entregue su vida hoy al Señor si usted se ha apartado. Si ha perdido ese primer amor, este es el tiempo de reconciliación. Este es el tiempo de reconocer todo esto. Mírenlas en el periodo en el que estamos viviendo. Es un tiempo difícil y todavía no ha empezado Mateo 24. Muchos dicen que ya estamos en Mateo 24. Yo quiero decirle, Mateo 24 comienza cuando la iglesia sea raptada. De manera que lo que viene, esto del coronavirus, es una gripita comparada a los 7 juicios, 7 copas y 7 cornetas que vienen. Son 21 juicios para 7 años en esta tierra. Y esto no es nada. Esto posiblemente ni siquiera Dios tiene nada que ver con el coronavirus. Pero lo que viene será un tiempo mucho más difícil para la humanidad. Señor, te damos las gracias y bendecimos tu poderoso nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Y en esta noche quiero también orar por los hermanos que tienen enfermedad. Mi tía Ángela está peleando esa batalla. Oramos por su salud. La mamá de nuestra hermana Norma también tuvo un stroke ayer y estamos orando por ella, declarando sanidad en su cuerpo. Nuestro hermano Ernesto ha mejorado. La semana pasada mi amor, nuestra hermano Ernesto ha mejorado, gracias al Señor, y le pido por favor que sigamos orando por todas estas personas que están peleando esta batalla en su salud.
Bendecimos a cada uno y declaramos sanidad sobre cada uno de los enfermos que me están escuchando, que me están viendo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. También seguimos orando por Zoila, la señora Zoila, amén, que se encuentra hospitalizada. Y recuerden, esta semana estamos recordando que Jesús murió por cada uno de nosotros y estamos pasando por la semana que estamos recordando esto. Y Él pasó por todo esto para darnos vida, para darnos salud, para romper todas esas cadenas. Nos quitó de la muerte que nos seguía y nos dio vida eterna, amén. Y es el mejor momento para declarar sanidad sobre cada uno de los cuerpos de ustedes, cada uno de los cuerpos de las personas que están en estos momentos pasando por estas dificultades. Y es el mejor momento, diría yo, para todo esto, y saber siempre y creer por fe, porque Jesús dio su vida completa por amor a usted y a mí. Amén. Recuerdo que mañana tenemos 2 cápsulas, una a las 9 de la mañana y la segunda a las 7 de la noche. El domingo tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana. De manera que por favor no se lo pierdan. Si puede entrar en vivo, mejor. Si se lo ve después, bueno, que Dios te bendiga. Algunos no pueden y lo ven luego, pero véalo, recíbalo y por favor envíelo a sus contactos, a familiares, amigos, una manera de predicar. Mucha gente está encerrada en casa, están aburridos, están angustiados, están desesperados. Envíele la palabra del Señor y alguien estará haciendo el trabajo por usted. Usted solamente envía y alguien va a predicar por usted. También están todos estos mensajes en YouTube. Inscríbase como en la página de YouTube, Pastor Luis Felipe Jaramillo. Coloque like y ayude a que esto empiece a crecer y a tocar más personas. Le damos las gracias al Señor y declaramos que la paz de Dios y la comunión con el Espíritu Santo está sobre cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias por cada persona que está viendo. Toca sus corazones, Señor. Úngelos de una manera especial, Señor. Y gracias porque trae sanidad a nuestras familias, familiares, amistades, vecinos, a todos, Padre. Y como dice la palabra, en paz nos acostaremos y asimismo nos levantaremos, porque solo en Él podemos vivir confiados. Mañana va a ser un día de alegría, un día de gozo, un día de sanidad, donde vamos a ver la mano gloriosa de nuestro Señor en cada cosa que hagamos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Amén, amén. Bendiciones.